Hay experiencias que no se cuentan fácilmente, no porque no existan, sino porque para contarlas hay que bajar todas las defensas. Hay que mostrarse en un momento de vulnerabilidad total. Hay que admitir que hubo un tiempo en que no tenía el control, en que algo tomó ese control y en que yo no estaba, no era. Hoy vengo a contaros algo que viví en mi propio cuerpo, algo que me marcó, algo que me asustó de una manera que no había sentido antes ni he vuelto a sentir igual después. Y también vengo a contaros lo que aprendí de ello, porque de las experiencias más oscuras, cuando las atraviesas de verdad, es donde sale la comprensión más profunda. Hoy hablo de una posesión, la mía. Bienvenida, alma hermosa. Yo soy María, alquimista del alma, canalizadora y creadora de la escuela Ala del Alma. Y esto es el episodio 7 del lado oscuro de la espiritualidad. Este capítulo es el más personal que he grabado hasta ahora. Comenzamos. Esto ocurrió cuando yo empezaba mi camino espiritual. Tenía el don y estaba empezando a desarrollarlo. Empecé trabajando con el tarot y haciendo sesiones en casa. Y eso también lo sabían las personas que me rodeaban, personas con mucha más experiencia que yo, que veían en mí capacidades que yo misma todavía estaba aprendiendo a reconocer. Me decían que podía ayudar, que tenía lo que se necesitaba para hacer cierto tipo de trabajo. Y yo les creí con toda mi ilusión y toda la ingenuidad de quien está empezando. Lo que no tenía era la experiencia, el entrenamiento, los años de trabajo propio que te enseña no solo a abrir, sino a protegerte, a sostener, a saber cuándo parar. Y eso no es algo que se aprende en un libro, no se aprende en un curso, se aprende con el tiempo, con los errores, con las experiencias que te ponen en un sitio de una manera que no olvidas. Y esta fue una de esas experiencias. Me llamaron para ayudar a una familia. Esa familia está vinculada a mí y con la que hay una conexión. Ellos no venían por curiosidad, venían porque llevaban tiempo con algo en casa que no sabían manejar, algo que varias personas con experiencia habían ya percibido y necesitaba atención. Yo fui con toda mi voluntad de ayudar y con todo lo que no sabía que iba a suceder. Así que nos presentamos, llegamos, empezamos a trabajar y se hicieron presentes dos entidades. Casi con la misma personalidad, con la misma historia, pero con intenciones muy distintas. La más mayor llevaba mucho tiempo, las dos entidades llevaban mucho tiempo ya ahí, pero la más mayor ya se notaba que no era agresiva, se notaba una especie de cansancio profundo, como el de alguien que lleva años atrapado en un lugar del que no sabe cómo salir. No era una energía dañina en el sentido activo de la palabra, era una energía ya agotada, que lo único que quería era cerrar algo y lo que quería era hablar con alguien de esa familia, dejar dicho lo que no había podido decir y entonces poder irse. Eso ocurrió, hubo esa conversación. La entidad, a través de otra persona presente aquella noche, pudo hablar con el familiar que quería y esa presencia se fue
cuando terminó la conversación, se fue y se notó en el ambiente. De hecho, cuando se fue esa entidad, esa presencia, se sintió una paz, una ligereza en la habitación. Y de hecho, cuando esa energía se marchó, las cortinas se abrieron de la ventana de la habitación y se escuchó como la cancela de la entrada pegó un portazo y varias plantas que tenía la chica en su jardín de la entrada se volcaron. O sea, eso es para que os imaginéis la fuerza de la energía aunque estuviese agotada. La otra, por ejemplo, era diferente, completamente diferente. Era joven y estaba muy furiosa. Lo que le movía no era la tristeza, ni confusión, ni el no saber cómo irse, ni el saber qué le pasaba. No era nada de eso. Lo que le movía era la venganza, el odio, el rencor, acumulado durante mucho tiempo, concentrado y denso, convertido en una energía que no quería irse a ningún sitio, porque irse significaba soltar, y soltar era lo último que esa energía quería hacer. Yo la percibía desde el principio, sabía cuándo estaba presente y cuándo no, como si hubiera una frecuencia específica que mi cuerpo reconocía, aunque mi mente todavía no tuviera las palabras para nombrarlo. Lo que no sabía era lo que eso significaba. Lo que tampoco sabía era que percibirla tan claramente, sin protección suficiente, sin el sostén necesario, era exactamente lo que ella estaba buscando. Yo percibía esa presencia, la notaba cerca, notaba la sensación, pero también si me concentraba e intentaba mirar hacia donde notaba esa sensación, podía percibir la figura de esa presencia. Bien, en la primera vez que a mí me ocurrió algo así, y yo estaba sentada, empecé a notar algo raro en la cabeza, no un dolor. Era como un mareo, una sensación de que la cabeza me pesa, pero a la vez se me iba para los lados. Más bien es como si el espacio dentro de mi cabeza se estuviera desplazando, como si algo estuviera ocupando un lugar que antes era mío. Y después algo en mí cambió. No recuerdo lo que pasó en esos momentos. Eso es lo más perturbador de todo. No recuerdo nada. Es como un agujero negro en mi memoria, un espacio vacío donde tendría cada experiencia y no hay nada. Lo que sé es lo que me contaron después. Y mi cara cambiaba. Mi mirada también cambió, sobre todo la mirada. Y las personas presentes que me conocían y me miraban y decían que no era yo, no lo decían como metáfora, lo decían porque lo que veían delante de ellas no tenía nada que ver con las personas que habían entrado por la puerta. Mi voz se volvió grave, de un hombre, que salían palabras por mi boca que yo no había dicho nunca, con una rabia que no era mía, con una violencia que venía de otro lugar, de otra historia que no era la mía. Y cuando una de las mujeres presentes se acercaba, yo gritaba que se callara la boca, con esa voz que no era mi voz, con esa furia que no era mi furia. Que se callara, que no dijera más palabras porque ella
se acercaba a mí recitando una oración y eso era como que me quemaba a mí por dentro. Y me tiré hacia ella varias veces con una fuerza que 3 hombres juntos no podían contenerme. 3 hombres y no podían sujetarme. Cuando volví a mí, aparecí ya tumbada, sin saber cómo había llegado hasta allí, y el cuerpo lo tenía totalmente dolorido de una manera que yo no entendía. La garganta también la tenía en carne viva, irritada, como si hubiera estado gritando durante muchas horas, aunque yo no recordaba haber gritado ni haber hecho nada. Y así fueron pasando varias sesiones, varias noches, varias veces, el mismo ciclo. El mareo, el cambio, el vacío y luego despertar en el suelo sin saber qué había pasado. Lo único que recuerdo con más claridad es que sí sentía miedo, que había ocasiones, era como si yo internamente estuviera luchando con alguien. Y en esa lucha había milisegundos de conciencia en los que yo era consciente de lo que podía estar pasando, pero porque en esos momentos yo lloraba y veía a esa familia, veía a las personas alrededor con caras de desencaje total, de susto, de miedo, de no saber qué estaba pasando. Pero la última vez es quizás la que recuerdo con más miedo. Pero y yo creo que fue una de las sesiones más fuertes. Yo estaba de pie. Junto a una silla y estábamos por allí esperando para que se hiciera presente y de repente es que lo sentí venir con una fuerza hacia mí. Es que fue una sensación inconfundible de que algo hacia mí se aproximaba. A una velocidad que yo no podía controlar. El aire cambió, el espacio de mi alrededor se cargaba de algo que yo algo que no era bienvenido. Y de golpe y porrazo grité todavía con mi voz, grité que viene. Y yo quise irme, quise salir corriendo de allí, pero no pude, ya no me acuerdo de nada más. Y lo que me contaron después fue que entre 4 personas que me estaban sujetando me llevaron a una silla. La mujer empezó a rezar oraciones y a limpiarme con agua bendita. Yo empecé a ponerme muy roja. Seguía hablando con esa voz que no era la mía. Y lo único que quería era hacerle daño a las personas que había presentes. Me solté de 4 personas. Y me volvieron a coger, esta vez me pusieron en un sofá y me cuentan que mi cuerpo se retorcía de manera que nadie entendía cómo era físicamente posible hacer eso. Esa sesión o ese estado duró mucho tiempo, demasiado. Y en los momentos en que la entidad se debilitaba y en que yo recuperaba pequeños fragmentos de conciencia, lo único que veía era horror en las caras de las personas allí presentes. Y lo único que quería era agua y que aquello terminara. Beber mucha agua, eso sí es lo que quería. También estaba agotada. Fue tremendo, fue tremendo. Fue una experiencia demasiado. Y
Cuando terminó la sesión, cuando terminó todo eso, vomité. La mujer allí también vomitó mucho y mi cuerpo era como si estuviera expulsando algo que no podía contener más. Yo tardé varios días en recuperarme, días que estuve en cama sin fuerzas para casi nada, sintiéndome completamente agotada y dolorida, muy dolorida. Así que fue una experiencia devastadora para mí. Tardé un tiempo en poder hablar de esto sin que el cuerpo me respondiera con miedo. Porque el miedo que viví aquella noche no era un miedo ordinario. Era el miedo de no estar en mi propio cuerpo. El de desaparecer de mí misma sin poder evitarlo, sin saber. El miedo de ver las caras también de las personas que estaban ahí, no poder decirles que seguía dentro, que seguía ahí, aunque algo más grande que tuviera el control. Y eso no se olvida. No. Pero sí te transforma. Con el tiempo, con el trabajo, con los años de aprendizaje que vinieron después de aquella noche, fui entendiendo lo que había pasado. Y no solo lo que había ocurrido, sino por qué. Y ese por qué lo cambió todo. Había ido con el don, pero sin armadura, con la capacidad de percibir, pero sin los límites que protegen esa percepción, con la voluntad de ayudar, pero sin el conocimiento de ayudar, desde ese lugar, sin preparación, sin protección. Puede costarte más de lo que puedes dar. La entidad encontró un canal abierto y entró. Así de simple, así de brutal. Y lo que aprendí de eso, lo que cambió mi manera de trabajar para siempre, es que el miedo no es el problema. El problema es no saber qué hacer con él. Porque el miedo, cuando lo entiendes, cuando lo respetas, cuando lo usas como información, en lugar de como parálisis, se convierte en una herramienta. Te avisa, te dice cuando hay algo ahí, te dice cuando el terreno no es seguro y te dice cuando tienes que parar. El miedo me estaba hablando a mí esa noche y yo no sabía escucharlo todavía. Con el tiempo, claro está, aprendí que las presencias densas, las entidades que se quedan ancladas en un espacio, en una persona, no se van con miedo. El miedo la alimenta, la resistencia la fortalece y el pánico es exactamente la energía que necesitan para seguir ahí. Y simplemente se van con luz. Y sé que eso puede sonar a frases bonitas o cosas del libro de autoayuda, pero es lo más técnico y lo más real que puedo decir sobre este trabajo. Una entidad se mueve por venganza, por odio, por rencor acumulado, está atrapada en esa emoción, está literalmente hecha de esa frecuencia. Y cuando encuentra un espacio, una persona, un ambiente que vibra en esa misma frecuencia, se instala, porque es su casa, porque reconoce ese territorio. Cuando el campo energético que la rodea cambia, cuando la frecuencia del espacio sube, cuando hay presencia, calma, intención clara y amor real detrás del trabajo, esa entidad ya no tiene dónde agarrarse. No porque lo haya vencido, sino porque ya no hay compatibilidad entre lo que ella es y lo que tú eres. Eso es lo que aprendí a trabajar desde ahí, a entrar en esos espacios no con miedo, sino con una presencia tan clara, tan anclada, tan llena de intención limpia, que lo oscuro no encuentra punto de apoyo. A saber que yo no soy un recipiente vacío que cualquier cosa puede ocupar. Soy un canal con límites, con protección, con la conciencia de lo que soy y de lo que no voy a permitir que entre. Y cuando una entidad se va de esa manera, cuando se libera de verdad, hay una paz en el ambiente que no tiene comparación. Lo noté aquella noche con la presencia mayor, de la que solo quería hablar y que cuando pudo hacerlo se fue.
Y eso es lo que es posible cuando se trabaja bien, cuando se trabaja desde el lugar correcto. Os he contado esto porque creo que es necesario contarlo, no para impresionar, no para asustar, sino porque en este camino la honestidad es lo más valioso que puedo ofreceros. Y la honestidad significa también mostrar los momentos en que no lo sabía todo, en que me equivoqué, en que pagué un precio por no tener todavía lo que necesitaba para hacer lo que intenté hacer. Y si estás empezando en este camino y sientes que tienes un don, escúchame bien, el don es real, lo que sientes es real, pero el don sin preparación, sin trabajo propio, sin los fundamentos que te protegen, pueden llevarte a lugares para los que todavía no estás lista. Así que no hay prisa, este camino no se corre, se camina, y se camina mejor con guía que sola. Y si en algún momento has vivido algo que se parece a lo que yo te cuento hoy, quiero que sepas que hay salida, que hay comprensión, que hay herramientas y que lo que viviste no define lo que eres ni lo que puedes llegar a ser en este camino. Ser canal no es abrirse a todo, es saber qué sostener y qué no. Es saber que la luz no es debilidad, es la protección más poderosa que existe. Así que, llegado a este punto, gracias por estar aquí, por escuchar esto, por no tenerle miedo a las preguntas difíciles. Y lo único que te puedo decir es que cuides tu energía y cuides de ti. Nos escuchamos en el episodio 8.